Señores, hay un tema que se ha estado debatiendo en el mundo en estos últimos días y es cambio climático. Es una pena que anualmente tengamos que tratar este tema y no sea permanentemente. Vamos a conversarlo aquí a profundidad con Yomaira Martino, a quien agradecemos que esté aquí, consultora especialista precisamente en este tema, abogada. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por interesarse una vez más por el tema cambio climático. Sin lugar a dudas, falta espacio como este para difundir la problemática, que usualmente el ciudadano lo ve muy lejos de su realidad y que entiende que es un tema muy técnico, sin embargo, toca el día a día. Una problemática que ayer me llamó tantísimo la atención, las declaraciones del presidente de la República, donde decía que República Dominicana está en octavo lugar como país o sea, en nivel de afectado. Es el país que está en octavo lugar de todo el globo terráqueo en el nivel de cómo se afectaría por este tema del cambio climático, en qué nos afectaría o en qué nos está afectando. Sí, para poner en contexto a los televidentes, sí, pues el cambio climático no es más que el efecto que tiene la actividad humana en el sobrecalentamiento del clima por la retención de los gases de efecto invernadero. Entonces actividades como el transporte, el tema agricultura, la misma generación eléctrica pues producen estos gases. Entonces hay dos formas de verlo. Desde la causa es reducir esos gases, que es lo que llamamos mitigación, o desde ver las consecuencias, que es el tema de adaptación al cambio climático. Y era lo que se refería el presidente ayer en su discurso en esta COP21. Nosotros somos el octavo país del mundo más vulnerable al tema de cómo adaptarnos al cambio climático, y eso incluye desde nuestro recurso costero marino hasta la gente per se, o sea, es todo nuestro sector. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Mira, hay muchos efectos, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, la intrusión salina, la pérdida de cobertura boscosa, entre otros. Entonces, cuando tú tienes un país que todas sus actividades económicas dependen de los recursos naturales, tal es el caso del tema turismo, ¿verdad? Turismo, ya sea a pequeña escala como el de Las Terrenas o a gran escala como el de Bávaro, se ve afectado 100% países como República Dominicana, porque la atracción del turista se pierde, porque ante un incremento de las precipitaciones, ante mayor lluvia, el turista pierde el interés por aquel esquema o plan de sol y playa, ¿verdad? Entonces tendríamos que adaptarnos, tomar medidas. No es que todo está perdido, sino que, por ejemplo, tendríamos que adoptar ecoturismo, turismo de montaña. Entonces, explorar otros atractivos. Sin embargo, hay que tener conciencia de qué nos afecta y por dónde para poder, entonces, tomar medidas de adaptación al cambio climático. Hay mucha gente que opina que, y lo entiendo perfectamente, que en la medida en la que los países, los grandes industriales, toman medidas en esa misma proporción, se mejora ese nivel de vulnerabilidad que tienen los países como el nuestro, que son pequeñas islas. Nosotros no somos industriales, pero estamos sufriendo los efectos de la industrialización. ¿Qué entiendes que puede salir de este COP21? ¿Realmente hay alguna expectativa, sobre todo con esas declaraciones que hemos visto, por ejemplo, en el día de ayer del señor Barack Obama, y a la expectativa de qué es lo que va a pasar con China? Bueno, como muy bien dice el número, ¿verdad? COP21 significa que por 21 años se han estado reuniendo para tratar el tema de cambio climático 196 países. En esta ocasión, lo que nos da un hálito de esperanza es que ya llevamos 2 años trabajando el borrador de texto de lo que será ese nuevo acuerdo vinculante. En la COP pasada, que fue la COP20, se realizó en Latinoamérica, fue en Lima, Perú, y ahí se logró un primer borrador de unas 90 páginas. Con ese borrador, en diciembre del 2014, se trasladó al 2015 y todo este año se ha estado trabajando. Han habido más de 3 reuniones preparatorias previas a esta COP21 para depurar ese texto y para que los países lleguen a cierto tipo de consenso. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que ya hay un camino transitado, que ya hay debates que están sobre la mesa. El propio China y Estados Unidos este año, a mitad de año, se han expresado al respecto. De hecho, la administración Obama tiene su Climate Plan, que es el plan de cambio climático, y le pidió a sus industriales, específicamente a la industria eléctrica, apoyar este plan. Y apoyar el plan reduciendo su responsabilidad o reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Lo propio hizo Danilo Medina ayer. ¿Cómo? Antes de que hablemos República Dominicana, y yo tengo mucho escepticismo con los pasos que estamos dando, que no los veo, tal vez se están dando, pero uno no los ve. ¿Cómo cambiaría el mundo
o cómo está cambiando el mundo, pero para que la gente entienda, tal vez si lo podemos extrapolar a los próximos 10 años, ¿qué pasaría? Aquí estamos sintiendo, inclusive ayer estábamos hablando de una temperatura un poquito más frío de lo normal, o sea, sentíamos una temperatura más agradable, no sé si eso tiene que ver con el cambio climático, pero ¿hacia dónde llegaríamos en República Dominicana? ¿Qué podría pasar con nuestro clima? ¿Dejaríamos de ser un país caliente? ¿Qué pasaría? Mira, ante todo lo vamos a ver desde el punto de vista político-económico. Es una excelente pregunta porque ya economistas y sociólogos como Jeremy Rifkin han anunciado un cambio de modelo económico, de un modelo de desarrollo. Lo propio han hecho economistas canadienses como Klein, pero también la Agenda de Desarrollo adoptada en septiembre de este año anuncia que tenemos 7 objetivos distintos a los objetivos del milenio que tienen que ver con un desarrollo sostenible. Entonces lo que se plantea es un fin del neoliberalismo, un fin quizás o una mutación de lo que ha sido el capitalismo como lo conocemos. Y se apuesta a una sociedad no solamente que se enfoque en las necesidades tradicionales que tenemos de seguridad ciudadana, de salud, de educación, sino que todo eso lo haga transversalizando la necesidad de ver el cambio climático como un tema de desarrollo, un tema prioritario, un tema que si no apostamos a invertir en las medidas que hay que tomar para adaptarnos al tema del cambio climático, probablemente los esfuerzos que se hagan en infraestructura se perderán, los esfuerzos que se hagan incluso en inversión en el campo se perderán, porque estamos hablando de que hay un potencial cambio de lo que es el suelo y también de los parámetros climatológicos que conocíamos como normales hasta el momento. Que llovería más, que o menos, sería más seco. Estas son proyecciones, lo que hay que ver cómo se maneja, pero hay proyecciones de que aumentaría la sequía, eso es bien conocido por todos, de que se reducirían las precipitaciones y todo eso está asociado, señora, hasta temas como salud. Por ejemplo, en la República Dominicana, tú decías que a veces no lo ve. Nosotros que trabajamos día a día en este tema de cambio climático, pues sí evidenciamos que hay un trabajo del Estado Dominicano, pero también del sector privado y de las academias, investigando, conociendo el tema, porque es nuevo para todos. Y, por ejemplo, dentro de lo que es el Estado Dominicano, apoyado por todo el aparato estatal, se está llevando a cabo la tercera comunicación nacional, que es un reporte que se hace a esta misma convención que se reúne en diciembre, dándole el estatus del cambio climático en República Dominicana. Países como México llevan 6 comunicaciones nacionales, Cuba su tercera, Costa Rica, y nosotros también lo estamos haciendo. Y dentro de ese trabajo, pues se va a los sectores clave y se concientiza sobre el tema. Perdóname, perdón, Elisa, pero tú dices, o sea, y hablas, bueno, estamos conociendo, pero no hay que ser un genio tampoco. Y ahí voy a ser muy crítico con eso, no hay que ser un genio para darse cuenta que la República Dominicana no tiene medio régimen de control de emisiones. Por ejemplo, yo te hablo en el tema de control de emisiones solamente, o sea, aquí en temas de parque vehicular, que uno de los mayores problemas que tiene el planeta Tierra con el tema de transporte, aquí simplemente no hay control, o sea, no es que sea puesto, no, es que no existe, y tú no tienes que ser un genio para saber que en todos los países del mundo hay controles de emisiones, entonces... Sí. No, pero precisamente para tú empezar a tomar acción y tomar medidas pero no hay que hacer un estudio para eso, Sí, el estudio se llama Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Bueno, está porque bien, ahí pero, tú sabes... pero sin tener el inventario, tú sabes que no hay control. Claro, tú percibes, No percibo, no. Aquí no hay control. Aquí Fuera no hay del control, porque son dos cosas. Por ejemplo, ahí con los contaminantes del aire puede haber contaminación ambiental y pueden haber gases de cambio climático. Son dos problemáticas ambientales diferentes. Tenemos de todo tipo de problemática ambiental. Claro. Pero refiriéndonos al cambio climático, ese estudio base es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Por ejemplo, el que tenemos actualizado dice que un 62% de las emisiones corresponde al sector energía y eso incluye transporte en sus 3 versiones: aéreo, marítimo y terrestre. Claro. O sea que hay una gran responsabilidad ahí. En el tema de energía, quisiera detenerme un poquito. La República Dominicana está embarcada y ha visto como la panacea las plantas a carbón. Unas plantas que se ha hablado que son bastante contaminantes. ¿Qué entiendes desde tu perspectiva? Entiendo que hay que verlo en este contexto. República Dominicana, como usted muy bien decía, estado insular, pobre, en vías de desarrollo, con carencia en todos los sentidos. Entonces, por un lado tienes la necesidad de suplir energía eléctrica, porque como ustedes bien saben, todavía nosotros adolecemos de los llamados blackouts o de los apagones. Para tú hacer eso, tú necesitas un sistema estable. Y el sistema se comprende, además de las redes de transmisión, de la distribución, también de una generación
apropiada a la demanda, entonces una oferta apropiada a la demanda. En ese sentido, República Dominicana tenía pocas opciones de invertir rápidamente en energía. Ahora bien, lo que se tiene que mirar, y es lo que decía el presidente Danilo Medina ayer, es hacia dónde se dirige el sector eléctrico. Él apostaba, o dentro de los compromisos nacionales está, que se debe reducir en un 25% las emisiones que tenemos al día de hoy. Eso quiere decir que tenemos que arrancar ampliando la matriz energética y apostando un poco más a energías renovables. Ya con esa inversión de la planta de carbón, que entiendo debe ser la última que se haga en ese tipo de tecnología o en ese tipo de generación, pues tú tienes un sistema estable que te va a permitir inyectar energía renovable, que es un poco más inestable, que puede afectar el sistema. Entonces, se supone que dentro de los derechos vinculados al tema eléctrico, el ciudadano dominicano tiene la garantía de un servicio confiable, estable y universal. Y muy bien sabemos que para tener esa característica hace falta invertir bastante en la industria eléctrica dominicana. Exacto, pero hay cosas que no entendemos, por eso te digo, o sea, el presidente habla, bueno, tenemos esta proyección a 25 años, está esto, lo otro, pero ayer teníamos aquí a los representantes de todas las empresas y a la asociación de empresas que trabajan con energías renovables, paneles solares, energía eólica y todo eso, y hay un proyecto ya que tiene el Consejo de Energía para eliminar todas las virtudes que ha tenido y el crecimiento que pudo haber tenido el tema de los paneles solares en las viviendas, eliminar cualquier tipo de ventaja a la gente que invierte en paneles solares. Entonces uno como que no entiende. No creo que eso sea viable porque ese régimen está desde el 2007. No estamos hablando de que sea viable, estamos hablando de que se está proponiendo. Entonces, se está conversando desde el mismo Estado. Entonces es como, por eso te digo yo, Mario, o sea, estamos mandando un mensaje, o queremos mandar un mensaje por un lado, pero por atrás hay gente que está operando de la manera contraria, lamentablemente. Es que funciona igual que en la casa. En la casa, repito, 5 personas no se ponen de acuerdo. Y vuelvo y te lo repito con el caso del parque vehicular. Ese tema yo lo manejo. O sea, tú tienes un 75% del parque vehicular de la República Dominicana obsoleto, contaminante. Sí. No hay que buscar un canadiense para darse cuenta de eso. Sí. Y sin embargo, tal vez uno de los tributos más importantes para tú por lo menos tener cierto control es la revisión anual de los vehículos, y aquí no se hace, y se ha hecho toda la vida sin tomar en cuenta el tema de las emisiones. Se ve el triángulo, el botiquín, cosas como... Y la piedra. Sí, yo le entiendo su preocupación plenamente. Entonces, sin embargo, lo que hay que hacer es seguir hablando de este tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el reto es tú encaminar y enfilar a todo un aparato estatal en la misma mística, en la misma línea de pensamiento. Y yo entiendo que a partir de ahora no habrá un jefe de ministerio, un jefe de agencias especializadas como la misma vinculada a aviación y al transporte terrestre, que pueda desligarse de lo que se ha declarado en París. También, a partir de ahora se enmarca un hito de políticas públicas que tendrán que dirigirse en ese sentido. Yo, Mayra, debemos terminar la entrevista, pero quisiera saber, ese informe que entiendes, el tercer informe nacional, tercera comunicación que nacional, tiene que darse, ¿puede la ciudadanía tener acceso a ella? Y en todo caso, ¿cómo puede sumarse la ciudadanía para lograr un cambio en el tema del cambio climático? Nos hemos visto muy afectados, tenemos 2 años de sequía, de hecho vamos a hacer un contacto desde en un poco momento con Martín Mata desde el Centro Nacional de Meteorología. Pero ¿cómo podemos los dominicanos hacer algo para contribuir al cambio, a que no se siga generando el cambio climático? Creo que eso es lo esencial, Elisa. Nosotros tenemos que vernos, además de como ciudadanos, también somos propietarios del Estado. Nosotros somos quienes conformamos el Estado. Y muchas veces esperamos que las soluciones vengan desde el gobierno central. Yo entiendo que hay que ya empoderarse y apropiarse del tema. Nuestros hijos muchas veces conocen mucho más de la problemática ambiental que los propios padres. Entonces hay un tema de ahorro y eficiencia energética, de tener un consumo inteligente de la energía en nuestras casas. El mismo tema vehicular que tú decías, ¿por qué escogemos? Hay una responsabilidad del usuario. Oye, es increíble porque el dominicano siempre escoge el vehículo de mayor consumo y de mayor potencia. Porque es el que más incentiva aquí, como el más viejo también. Bueno, pero también es un tema de decisión personal. Mientras más viejo y más contaminante, menos tú pagas.
haga aquí en este país. Pero es también, totalmente diferente. También hay un tema de decisión personal. Tú, que eres un está conocedor bien, del pero tema. tú me estás desincentivando. Si tú me incentivas a hacer lo mal hecho, ¿qué yo voy a hacer? No, y en el mundo entero es parte de lo que se habla ahora. Por ejemplo, hubo ayer una declaración de que ya se elimine el subsidio que hay de más de 500 mil millones de dólares al tema de hidrocarburos. Sí. O sea que esto pique y se extiende porque es un tema muy amplio, que como yo le decía, es transversal, va desde salud hasta el tema vivienda, infraestructura, transporte aéreo, terrestre, marítimo, que el aéreo también vendremos a conversar de cómo se calculan esas emisiones, pero el llamado es a ese, ¿verdad? Que nos involucremos en el tema, que indaguemos sobre el tema, cómo desde la casa podemos aportar desde nuestras industrias. El tema de reducir los residuos, ya simplemente con ese aporte nosotros ganaríamos bastante, porque el residuo es uno de esos sectores que también tienen grandes contribuciones de metano a lo que es el tema de cambio climático. La forma en que escogemos los productos en el supermercado, en la tienda de electrodomésticos, ver que hay una implicación directa desde lo que yo hago en mi casa, en mi empresa, con lo que está pasando a nivel global y lo que ahora mismo se discute en París. Bueno, para que usted no se mueva de aquí, solamente piensen en el lago Enriquillo. Piensen que tenemos 2 años de sequía y los problemas que ha dado en la industria lechera y en el tema de la agricultura. Y así usted va a tener una idea bastante cercana de lo que está pasando con nuestro país con relación al cambio climático. Yomaira, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. A menudo. Volveremos por temas. Gracias. Sí, definitivamente. Gracias.